Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las cualidades geométricas de la materia y la energía. Pero antes de definir el potencial o los alcances de las cualidades geométricas de la energía y la materia, vamos a hablar qué es energía y qué es materia. Einstein, la fórmula famosísima, energía igual a E igual a mc al cuadrado, donde la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, nos está hablando de que en el universo todo es una sola sustancia. En las religiones se le conoce esto como el monoteísmo o la creencia de un solo Dios o una sola sustancia. Y en física, en la ciencia, se le llama esto el campo unificado. En la actualidad sabemos que vivimos en una sola sustancia, el universo, todo lo que existe es una sola sustancia, y que lo que cambian son los arreglos geométricos, son las proporciones, las frecuencias, las formas en las que esta sustancia se ordena y se desordena. Es de capital importancia comprender y sentir eso, poder experimentar que no hay ninguna diferencia entre los átomos de carbón o el de oro o de plata, los átomos que conforman una silla, una mesa, un escritorio, una pared. Es absolutamente la misma sustancia, con diferentes niveles de densidades, diferentes niveles de arreglos geométricos. Lo que vamos a estudiar en esta lección es cuáles son esos arreglos geométricos en donde esa energía libre, esa energía caótica, necesita para transformarse en materia. Y al estudiar este proceso de cómo el universo crea y la vida crea, vamos a poder entender y estudiar los procesos de cómo nosotros creamos, cómo se construye una relación, cómo se construye una familia, cómo se construye la psique humana, es decir, los procesos de creación desde lo caótico hacia lo absolutamente, lo supremamente ordenado. La energía la podemos entender como partículas en movimiento caótico, mientras que la materia son estas mismas partículas en movimiento caótico. Y cuando empiezan a girar en espiral, cuando empiezan a girar en torno a un punto cero, a un punto de anclaje, conforman la materia, y la materia la entendemos como energía atrapada gravitacionalmente. Y la única diferencia entre energía y materia es el giro en torno a un punto cero, a un punto de implosión, y la inercia o el momentum que se genera al estar rotando. Lo primero que necesitamos para establecer el principio de creación es establecer un vacío o un punto cero. Lo que hace el universo, lo que hacen los átomos, las galaxias, los planetas, nosotros mismos, para irse estructurando de menores a mayores niveles de ordenación, es ir complejizando las geometrías, los arreglos geométricos, para que esa energía se transforme en materia. Se necesita cumplir una condición absoluta, que es cuando se comprime la energía, necesita estar arreglada con ciertas geometrías que generen autosimilitud o que generen un choque constructivo de ondas o una conjunción heterodinámica de ondas. Este es un término científico que lo que quiere decir es que cuando conjuntas varias ondas, cuando conjuntas varias partículas, tú tienes que tener la sabiduría necesaria, la ordenación geométrica necesaria para que cuando se haga esta conjunción, no se destruyan los eventos o no se destruyan las partículas, sino que logren
convivir o coexistir en armonía estas diferencias. En religión se le llama un solo Dios. Hay un único Dios y muchos son sus nombres o muchos son sus aproximaciones. Y en la ciencia es un solo universo el que se estudia. Y muchos son los ángulos por donde se estudia ese universo, pero es un único, una única sustancia, un único universo. Entender en este capítulo cuáles son las primicias básicas matemáticas y geométricas para que se dé toda esta ordenación y se cree un toroide. El toroide es, antes que cualquier forma geométrica, la forma geométrica suprema por excelencia. El toroide, la dona toro, la forma que se tiene como de una dona, como de una manzana. Vamos a hablar ahora cuáles son estas constantes geométricas y estas constantes matemáticas. Lo primero que tenemos que comprender son las tres constantes matemáticas, que son tres números irracionales: phi, pi y Euler. Vamos ahorita a hablar en detalle de cada una de ellas, cómo se construye y qué estructuran, para qué sirven. Y las otras son las tres constantes geométricas, que son raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5. Y vamos a ver para qué sirven cada una de ellas. Vamos a empezar por la primer constante matemática, que es phi. Phi se escribe P-H-I. Es un número irracional que su valor numérico es 1.618033, etcétera, etcétera, etcétera. Al ser un número irracional quiere decir que nunca acaba. Y no solo que nunca acaba, no solo quiere decir que es infinito, sino que los decimales, después del punto, nunca vamos a encontrar un patrón de repetición. Por ejemplo, si yo divido 1 sobre 3, me queda 0.333333. Es un número también infinito, pero no es irracional. La característica de los números irracionales es que cuando yo nunca voy a encontrar patrones de repetición en sus números decimales. Phi lo represento como un círculo y un palo, que representa el 0 y el 1. Phi se le dio este nombre a este número por Fidias, un escultor griego que lo utilizaba en sus esculturas, pero en realidad se le ha llamado de diferentes formas a este número a lo largo de la historia de la humanidad. Se le ha llamado el número de oro. ¿Por qué? Porque se utilizó se ha utilizado en toda la historia de la humanidad como imitación de los procesos de creación de la naturaleza. Lo que hablábamos en otras clases, en donde al observar la naturaleza utiliza este número, esta secuencia, se imita la naturaleza y tenemos diferentes culturas. El número de oro se le llamó el número áureo, el número divino. En el Renacimiento, donde se retoman muchos de los principios clásicos para recrear y reinterpretar la cultura. Phi, con su valor 1.618, es en realidad una proporción. Por supuesto es un número como tal, pero ese número representa una proporción, y esa proporción se le llama proporción áurea o proporción de oro o proporción divina. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir una proporción? Una proporción quiere decir que me voy a mover tanto en un eje, digamos, voy a crecer tanto en X, en lo horizontal, como tantas veces en lo vertical. Una proporción quiere decir que no importa el tamaño, siempre se va a respetar la relación que hay entre un elemento y otro. La proporción áurea es una proporción en donde es el valor de 1 a razón de 1.618. Esto es
Es muy sencillo, pero es muy importante entenderlo. En geometría sagrada vamos a ver que la proporción es más importante que el tamaño, porque no importa en qué escala nos manejemos, en qué tamaño nos manejemos, mientras la proporción se respete, los procesos ocurren, los procesos de vida ocurren, los procesos de implosión. La proporción áurea quiere decir 1 a razón de 1.618, pero no importa lo que mida un objeto. Por ejemplo, si en el Renacimiento se creaban cuadros, donde yo puedo pensar que yo quiero hacer un cuadro, quiero pintar un cuadro y que tenga un rectángulo áureo, o quiero hacer una pared y que la pared tenga proporciones áureas. Entonces, la proporción áurea se puede obtener de absolutamente cualquier cosa mientras se tenga una unidad de medida. Esa unidad de medida se va a multiplicar o dividir por 1.618. El número áureo surge de 3 lugares. Se puede obtener de 3 formas. Uno es a través de algo que se llama la secuencia numérica Fibonacci. Ahorita lo voy a explicar. Otra forma de obtener el número áureo es a través de trazos geométricos, con un compás, escuadras. Y otra forma es a través de una fórmula matemática. La fórmula matemática es raíz de 5 más 1 sobre 2. Si uno hace raíz de 5 más 1 sobre 2, obtienes el número áureo. Vamos a hablar qué es la secuencia numérica Fibonacci. En realidad es la secuencia numérica de la vida. Es la secuencia numérica para crear implosión, para crear distribución de carga.